Permítame, doctor, tengo un pequeño problema, pero ya estoy trabajando. Gracias por su paciencia. Ahora ya estaremos a punto de comenzar. Muy bien. Feliz sábado, buenos días. Me da mucho gusto que podamos reunirnos otra vez por este medio para continuar con este maravilloso estudio. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo la guía del Espíritu. Buen Dios y Padre, gracias por la bendición grande de poder reunirnos. En su nombre, buen Dios. Nos hemos congregado hoy respondiendo al llamado de su Espíritu. Y le pedimos ahora a Dios que su Espíritu esté con nosotros, esté en nosotros, que medie nuestra comunicación, que podamos escuchar el sentido correcto que su palabra contiene, que recibamos, Dios, el germen de vida que hay en ella, que podamos ser edificados, que podamos recibir revelación, que podamos entender y comprender su propósito eterno. Denos, Dios, amor por la verdad para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada vimos la apertura de el sexto sello. Ya conocemos el trasfondo. Venimos viendo una escena que está ocurriendo en el concilio celestial, en la sala de gobierno del universo, por decirlo así, eventos que están ocurriendo en la sala del trono de Dios. Y encontramos que hubo una crisis, por decirlo así, donde se estaba buscando a alguien que fuese digno de desatar los sellos del rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono que está establecido. Y hemos visto, descubrimos que esta búsqueda cósmica no produjo inicialmente a nadie, hasta que Juan, conmovido, sobrecogido por esa dificultad, se pone a llorar en alta voz y mucho. Pero le dieron consuelo, le dijeron, mira, no llores, el león de la tribu de Judá, el retoño de la raíz de David, ha vencido, peleó, ganó la batalla, ganó la guerra, y eso lo ha habilitado, lo ha hecho digno. Fue el encontrar la manera de derrotar al enemigo, lo que lo habilitó a desatar los sellos. Y que cuando Juan ve al león anunciado,
al retoño de la raíz de David, lo que ve es a un cordero con todas las señales, todos los indicadores de haber sido violentamente matado, y está en medio del trono. En medio de, ocupa un lugar vital en la revelación, en el proyecto revelatorio de Dios. Así que en medio del trono está el cordero, que tiene todas las indicaciones de que ha sido el objeto de violencia. Así que el león anunciado resulta que es cordero matado. Y que eso es lo que lo hace, lo que lo habilita a desatar los sellos. Y hemos visto que el desatar en la Biblia, el quitar, romper sellos, está a nivel del entendimiento. No es información nueva lo que encontramos escrito adentro del rollo, es cómo entendemos esa información. Y la información que está allí contiene nada más y nada menos que la realidad en la que vivimos. Así que este rollo es el rollo de la realidad, y el papel que el ingrediente que el cordero trae es cómo la entendemos, cómo la interpretamos. Esto es importante porque cómo la interpretamos envuelve a las preguntas centrales de la existencia humana y de nuestro destino eterno. Envuelve, por ejemplo, ¿qué entiendo acerca del carácter de Dios? ¿Qué opinión tengo acerca de Dios? ¿Qué creo, cómo creo que Dios actúa, que Dios maneja sus asuntos, gobierna el cosmos? La otra pregunta es, ¿qué papel tengo yo en el ejercicio de mi libertad con respecto a esa agenda divina, a ese proyecto divino? La realidad en la que vivimos es el producto de la conjunción de la respuesta a esas dos preguntas. ¿Qué pertenece a la esfera humana, antropológica? ¿Qué pertenece a la esfera divina o teológica? Y cuando se rompió el sexto sello, que fue donde nos quedamos la semana pasada, vimos en nuestro estudio la última vez que hay un desmoronamiento de la realidad. El sexto sello nos muestra, usando la terminología del apóstol Pablo en su Apocalipsis, en su revelación, en 2 Tesalonicenses 2, fuimos a ese texto la semana pasada, dice que el refrenador, el que contiene, el que refrena, el que limita al destructor, va a ser quitado de en medio. El sexto sello nos presenta tal realidad. ¿Qué ocurre cuando el refrenador, que es Dios, es quitado de en medio, cuando el medio queda vacío? Recordemos que el medio es donde está el cordero inmolado. El medio es donde nos dice el hermoso poema de Isaías 14 y Ezequiel 28, se paseaba lucero hijo de la mañana, se paseaba en medio de los carbones encendidos en el trono. El medio juega un papel muy, muy importante en la revelación de Dios. Así que cuando el refrenador, que es Dios, es quitado de en medio, el lugar que
el misterio de la iniquidad que el lado opositor quiere ocupar es el trono de Dios. Se hace pasar por Dios, dice que es Dios, y en la medida que hay una gran cantidad de gente que acepta esta realidad, en la medida que la necesidad de desenmascaramiento, de que el proyecto del enemigo alcance su madurez, uh, es necesario. El libro repite, el libro de Apocalipsis repite mucho esa palabra que se le dio y que se le permite o se le da que haga estas cosas. Y cada vez que usa esas palabras dice que es algo que debe suceder, que es necesario que acontezca. Así que cuando, por ejemplo, vimos los 4 primeros sellos, un ser viviente le dice, le habla al rollo y le dice, sal o ven. Está tomando una acción de parte de Dios que es necesaria para que una realidad que quiere permanecer escondida, que quiere esconder su agencia, hacer creer que no está operando o funcionando, que quiere permanecer enmascarada para que su trabajo se le atribuya a otro, se le atribuya a Dios, ahora tiene que ser desenmascarada. Y ese proyecto de desenmascaramiento, de revelación, envuelve darle rienda suelta, envuelve quitar el freno. Pero ese quitar el freno no es por voluntad del refrenador, es que el refrenador es quitado de en medio. Así que lo que encontramos aquí, esta calamidad terrible, envuelve no solo la tierra, sino dice que el cielo mismo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Las islas se mueven de sus lugares. Y esto tiene un efecto terrible, como vimos la semana pasada, sobre los grandes, los ricos, los reyes de la tierra, los capitanes, los poderosos, etc. Y que la idea previa que ellos tienen acerca de Dios y del Cordero los lleva a estar aterrados de Él, a escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y vimos que el texto concluye con una pregunta, y es una pregunta importantísima. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entre el sexto y el séptimo sello, el séptimo sello no se abre hasta el capítulo 8, con esa pregunta cierra el capítulo 6. Así que todo el capítulo 7 de Apocalipsis es respondiendo a la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay quienes van a poder sostenerse en pie. Es francamente sorprendente que alguien va a poder sostenerse en pie. Es más sorprendente aún la cantidad enorme que va a poder sostenerse en pie. Digo que es sorprendente porque usted lee lo que ocurre, lo que viene ocurriendo, la amplificación de la operación del poder destructor del maligno a través de de estos 6 sellos, y
francamente, guerras, hambrunas, pestilencias y finalmente un desvanecimiento pareciera de toda la tierra y del cosmos. Que alguien pueda sostenerse en pie es sorprendente, y que sean tantos los que se sostienen en pie es más sorprendente aún. Y el tema que entra respondiendo a esta pregunta es lo que conocemos como el sellamiento. Vamos a leer Apocalipsis 7, verso 1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Notemos que hay un refrenamiento hay un constreñimiento de las fuerzas destructoras, y que es completo. No sopla viento alguno, ni hay daño sobre ningún árbol. Así que están constreñidos tanto a nivel de causa, que no sople viento alguno, y están constreñidos a nivel de efecto, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Es que este ángel viene del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que encontramos ahora aquí de una manera explícita, sin ambigüedad, con toda claridad, el propósito de este refrenamiento, de este detener el poder destructor. Y es el proceso del sellamiento. ¿En qué consiste esto de sellar? Y especifica que es sellar en la frente, y que a quienes van a sellar son a los siervos de nuestro Dios. No solo eso, sino que me dice que es por un periodo de tiempo que va a ocurrir este refrenamiento. Este refrenamiento ocurre hasta que se complete el proceso de sellamiento, y que cuando termine ese sellamiento en la frente de los siervos de Dios, entonces ese marca el término final del refrenamiento. Esto me dice que el propósito, la razón, el interés central del cielo en este momento, aquí, en esta situación, el enfoque primario, la prioridad en la agenda de Dios son los que van, los sellados, los que van a ser sellados. Y que no hay nada ni nadie que se le permita interferir, impedir que este proceso ocurra. No hay externalidades que puedan impedir este proyecto de Dios. El interés, la prioridad del cielo, de Dios, de su agenda, vuelvo y repito, son estos que van a ser sellados, que están siendo sellados. Y que, vuelvo y repito, no hay externalidad, no hay fuerza, no hay poder, no hay agencia
que pueda interferir o impedir que este proyecto, este proceso de sellamiento tome lugar. Antes de que entremos a la siguiente parte, debemos de hacernos la pregunta, ¿qué es esto de sellamiento y por qué ocurre en la frente? ¿Y por qué ocurre en ese momento, en ese tiempo? Así que estamos preguntando qué es y con qué fin y por qué allí, ahora, en el tiempo. Ah, el hecho de que el sellamiento ocurre en la frente, hemos estudiado bastante de lo que la frente representa y en realidad de lo que es desde el punto de vista neuropsiquiátrico y francamente desde el punto de vista del ser humano. Las funciones que se encuentran en el lóbulo prefrontal tienen que ver con juicio, entendimiento, nuestra habilidad de pensar críticamente y decidir, lo que llamamos juicio. Contiene también lo que la Biblia llama el corazón, nuestra habilidad de empatizar con otros. Es el asiento del altruismo, que se llama la corteza cingulada anterior. Es el punto de refreno de las pasiones más bajas, lo que se le llama la parte reptil del cerebro humano, las funciones del sistema límbico. Así que el sellamiento en la frente, por lo tanto, envuelve a alguien que está usando esas funciones y es sobre esas funciones que el sellamiento toma lugar. Es importante que recordemos, no ha sido el tema de nosotros ahora, pero le hemos dedicado mucho tiempo en el pasado a este estudio. Es el único lugar por donde Dios aborda al ser humano. Dios no aborda al ser humano al nivel de las pasiones, las emociones o la voluntad. Aborda al ser humano al nivel de las funciones superiores, del entendimiento. Dios razona con nosotros. Dios habla a nuestro entendimiento. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones en nuestro juicio sano y cabal, después de un entendimiento prístino de cuáles son sus propósitos, planes. Así que el proyecto de Dios envuelve la renovación del entendimiento, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Envuelve el llenar la tierra del conocimiento de Dios, como nos dice Isaías 11, o como nos dice Romanos 14, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dios, de hecho, lo que ha creado en Cristo es una mente sana, la mente de Cristo, como le llama a 1 Corintios 2:16. Así que el lugar donde se coloca el sello es en la frente, dice mucho con respecto al proyecto de Dios. Ahora respondamos la otra pregunta, es ¿qué significa un sellamiento? ¿Qué significa el sellamiento? El sellamiento representa simplemente una confirmación,
atestiguamiento. Si lo miramos desde el punto de vista simbológico, diríamos que es una manifestación externa desde el punto de vista de símbolo, una manifestación externa de una realidad interior. En otras palabras, esta es la gente que tiene la mente de Cristo, que tiene una mente en armonía con la mente de Dios. Esta es la gente en las que el proyecto mente tuvo éxito. Estas son las gentes que han desarrollado un carácter como el de Dios. Esta es la gente que ha entendido, que ha recibido entendimiento, eh, y tuvo amor por la verdad para salvación. Vio la verdad, recibió entendimiento, discernimiento, y la recibió como el que encontró tesoro, la atesoró, la hizo suya, la experimentó, demolió las fortalezas de mentiras y engaño que la cultura y el medio y el Dios de oídas, como habla Job, se encargan de edificar conceptos falsos acerca de Dios que nos engañan, que nos confunden, que han tenido una vislumbre, que han aceptado la revelación, que han sido sanados, que recibieron el evangelio. Todas esas frases se pueden usar, nacieron del Espíritu. La gente, el sellamiento representa simplemente que ahora esta gente vive una vida que expresa esa realidad, esa transformación interior. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? Es por lo que nos dice el apóstol Pablo en Segunda Tesalonicenses 2. Vamos a volver allí. El apóstol Pablo nos dice que ya está en acción el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y él tiene que ahora hacer un apocalipsis, tiene que manifestarse. Y que solo que hay quien lo detiene. ¿Ve? Nos coloca allí exactamente donde comenzamos leyendo en Apocalipsis 7:1. Solo que hay quien lo detiene. Y que cuando el que lo detiene sea quitado de en medio, ya se dan cuenta, estamos allí en el sexto sello, sea quitado de en medio, entonces ya no va a haber quien lo detenga. Y entonces lo que va a ocurrir, versículos 8 y 9, es que se manifestará aquel inicuo. Así que, ¿por qué ahora está aquí la respuesta? Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, la palabra griega que se usa allí es parousia. Parousia es una palabra que se usa con esta excepción para referirse a la segunda venida de Jesús. Así que inicuo, el misterio de la iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo del desperdicio, va a hacer un advenimiento. Y me lo dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que la razón que el sellamiento ocurre en ese momento es en preparación
para estos prodigios mentirosos, para esta epifanía que es por obra de Satanás. Esta, en otras palabras, lo que me está diciendo el intermedio que hay entre el sexto y el séptimo sello, hablándome del sellamiento, respondiéndome a la pregunta, ¿quién es que va a poderse sostener en pie? Son aquellos que han pasado por una operación del Espíritu en sus vidas, a aquellos que conocen el artículo genuino, tienen un conocimiento de experiencia con él, han sido transformados en sus vidas de forma tal que su entendimiento no es vulnerable a la parousia, a la epifanía que es por obra de Satanás, que conocen el artículo genuino, porque esta epifanía no va a ocurrir como una epifanía es por obra de Satanás, pero la epifanía no es de Satanás. Probablemente se va a presentar, indudablemente se va a presentar en el caballo blanco. Va a pretender, ese es su deseo, es hacerse pasar por Dios, es decir que Él es Dios, es como Dios, haciéndose pasar por Dios, y se va a presentar como una epifanía de Cristo. Y es un engaño de poder poderoso. Así que esa es la razón por la cual ocurre en este momento particular, es en preparación a ese evento, porque el séptimo sello es la venida de Jesús. Pero algo interesante ocurre aquí, comenzando desde el versículo 4 hasta el 8. Y es que dice, y oí el número de los sellados. Y el número de los sellados son 144,000. Y son sellados de las tribus de los hijos de Israel. Y de una manera que yo antes consideraba aburrida y innecesaria, pero que ahora me doy cuenta es tierna y amorosa. Va tribu por tribu, las 12 tribus, y me da el número de los sellados por nombre en cada tribu. Ciertamente 144,000 es un múltiplo de 12. Y me está indicando perfección o completamiento. En otras palabras, no va a faltar nadie que debe de estar presente de Israel. La historia de Israel, de la nación de Israel, en el Antiguo Testamento pareciera ser una historia de fracaso, de infidelidad y exilio del pueblo de Dios. El hecho que ellos aparecen aquí no es un asunto étnico y no es un asunto numérico tampoco. No es que hay 144,000 de Israel y que tienen que ser judíos. Lo que me está diciendo, me está anunciando es que la fidelidad de Dios es tal que el proyecto Israel es exitoso,
fue exitoso, ha sido exitoso. Que no cortemos y tiremos de la revelación la experiencia de la nación de Israel, que la fidelidad de Dios también se manifestó en la nación de Israel, a pesar de su aparente fracaso. Aquí en Apocalipsis, en ese día, me recuerda, Dios tiene pendiente, tiene en mente que el proyecto tuvo éxito. Y no solo tuvo éxito en el que están presentes todas las tribus, están contadas, incluyendo las que son de las hijas de las concubinas, no solo los de Lea y Raquel, sino también los de Silpa y Bila. Me está comunicando que el proyecto, el plan de Dios, desde que lo habló con Abraham, Dios es fiel a su palabra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo encontramos de una manera dramática. El profeta Isaías dice que es para alcanzar a los gentiles, que te puso a Israel con ese fin, que no es un proyecto exclusivo de ellos. Y efectivamente, al final del tiempo, porque aquí la historia está terminando, el único evento que falta es la segunda venida. Recuerda, mira hacia atrás y se puede decir, aquí están. Hay fidelidad, tuvo éxito el proyecto de Dios con Israel. Y lo tiene también a partir del versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Así que encontramos una multitud, un grupo que es contado, y ahora encontramos una multitud que nadie puede contar, son de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y de nuevo es un indicador, es una evidencia tangible de la fidelidad de Dios y del éxito de su empresa, de su proyecto redentor. Y esta gente clama a gran voz, ascribiéndole su salvación a Dios. Estamos aquí, y vuelvo y repito, ¿quién podrá estar de pie? Cualquiera hubiese dicho nadie, pero eso sale de la boca de los que no conocen al que viene, la presencia del que viene les produce miedo, porque ese es su nivel de conocimiento acerca del que viene. Pero esta gente no, esta gente tiene palmas en las manos. Esto es una referencia a la fiesta de los tabernáculos, es una celebración. Todo el mundo va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Judío y gentil, de nuevo, no es etnia la preocupación de aquí, es simplemente la fidelidad de Dios en su proyecto salvador y redentor. Por eso eso es lo que ellos claman. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces esto produce una cascada de celebración. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los 4 ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron
sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y eso es lo que ellos dicen. Y cada palabra que se usa aquí tiene una importancia central y es importante que la atesoremos. No es un grupo de palabras que Juan dijo, déjame tirarlas allí a ver cómo caen. Tienen un fin, diciendo amén. Amén se refiere nuevamente a la fidelidad de Dios. El Dios que estuvo, que se tiró al lodazal para sacar a los que estaban en el fango, en la posilga. El Dios fiel. Recordemos que la pregunta que hay en el cosmos, lo que está en entredicho, es la justicia de Dios. Es justo Dios. Y Dios dice, mi justicia se manifiesta en mi fidelidad. Así que estas palabras, que lo bueno, la bendición, no hay que ir muy lejos en el estudio de de filosofía, de religión, aún de ciencias políticas, para usted encontrar, de hecho, los pilares de la filosofía secular de hoy. David Hume, aún antes, aún desde el tiempo de Epicurio en Grecia, de la filosofía y el pensamiento occidental, está esta idea de el Dios que no puede ser bueno y todopoderoso simultáneamente porque hay mucho mal y que la evidencia del mal, de hecho David Hume llega al punto de decir que la evidencia que hay mal en la tierra niega la existencia de Dios. Aquí me está diciendo que el entendimiento de estos adoradores es que de Dios solo viene lo bueno. Así que estas características de Dios que se resaltan aquí son una respuesta específica de parte de los adoradores a cada uno de esos ataques persistentes e insistentes de parte de los de parte del calumniador, vamos a decirlo así. Es una respuesta específica a cada una de las calumnias, de las mentiras que se han dicho acerca de Dios y se han repetido de una manera insistente y persistente. La bendición, lo bueno y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra. Y notemos que el poder y la fortaleza ocupan el último lugar, porque sí, el poder y la fortaleza le pertenecen a Dios, pero no es con poder y fortaleza, es con el amén, es con la fidelidad, es con la bondad, es con su carácter, que es su gloria, es con la sabiduría, es con la acción de gracias y la honra. Esos son los atributos que se aclaman y proclaman acerca de Dios, respondiendo a cada una de las calumnias que se han levantado contra su carácter. Interesantemente,
uno de los ancianos hace esta pregunta y yo me preguntaba, obviamente él sabe la respuesta, pero ¿por qué la trae a colación? ¿Por qué vamos a decir, toca a Juan y le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lo que nos quiere es que llevemos el enfoque otra vez a la gente. De nuevo, la maravilla, lo sorprendente que esta multitud haya podido sostenerse en pie. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, del gran conflicto, del conflicto cósmico, y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Parece paradójico esto. Usted lava ropa en sangre, la ropa no sale blanca. De hecho, no sale limpia. Está usando un lenguaje bíblico que tiene un contenido poderoso. La Biblia habla de emblanquecimiento para referirse a quitar lo malo, reproducir la perfección de Cristo, la mente de Cristo en nuestras vidas. La sangre del Cordero no es otra cosa que la vida de Cristo, así que es viviendo, apropiando, viviendo la vida de Cristo. Y el concepto de lavar ropas de nuevo expresa un proceso de transformación del carácter. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahora aparecen tres palabras aquí. Hace un momento hicimos referencia a cómo el lóbulo frontal refrena el sistema límbico. El sistema límbico está codificado para suplir tres necesidades básicas que son hambre, sed y termorregulación. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. No solo de pan vivirá el hombre. Esta es la gente que descubre que la vida no es acerca de satisfacer las necesidades básicas, que es lo que lleva al conflicto, a la guerra, lleva al pleito, a una relación extractiva de recursos, acumulación, desigualdad, injusticia. Esta gente ya tiene un lóbulo frontal que ha sido sanado, una mente sana, que no está gobernada por el cerebro reptil del ser humano, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Gloria a Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Terminó la historia. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y se acabó. El séptimo sello es la venida, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué el silencio? Lo vamos a hablar en la próxima reunión, porque hay una verdad teológica profunda allí. Vamos a hablar de eso. Pero, sin embargo, el libro no se acaba. No hay otros eventos, no hay ningún evento que no esté incluido aquí en los 7 sellos.
Así que todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, por lo tanto, es recapitulando y repitiendo y en el proceso añadiéndole detalles, elementos, pero vamos a cubrir exactamente el mismo periodo de tiempo porque de los 7 sellos, porque eso es lo que está incluido. Hay una pregunta tal vez que podríamos hacer: si se acabó la historia, ¿por qué sigue? Y esa es una pregunta muy importante a la que le vamos a ver la respuesta. Vamos a tener una palabra de oración porque tenemos como unos 5 minutos que quisiera ver si alguien tiene algún comentario o pregunta. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por su palabra, por su revelación. Gracias, Señor, porque nos ah, eh, toma en sus asuntos, nos incluye, nos involucra en sus asuntos, porque nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos da su espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque podemos descansar confiados en su fidelidad en nuestras vidas. Dios, queremos ser contados en este grupo y le queremos pedir que haga la obra de transformación. Que queremos ver su fidelidad manifiesta en nuestras vidas. Denos, Dios, interés, amor por sus cosas, sus asuntos. Que podamos disfrutar desde ahora a plenitud su comunión, su compañía. Disfrutar el cielo. Yo le ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si hay alguna pregunta o comentario, creo que tenemos como unos 5 minutos.